Hola chicos, espero que hayan pasado un bonito domingo 10 de mayo festejando a sus mamás, a sus abuelitas, a sus tías o a sus mamacitas o a quien los rodee con instinto maternal. Este, Hoy me conecto con ustedes para darle seguimiento a la materia, esperando que todos estén bien. Recuerden, la semana pasada tuvimos solo 2 clases. En una dimos la introducción. En este parcial estaremos viendo las áreas más importantes de una empresa. Y después de eso vimos proyecto, que fue el viernes pasado. Hoy lunes nos vamos a enfocar en la primera área que nos muestra nuestra guía de estudio. Si se dan cuenta, una empresa está constituida por ciertos departamentos que son los que se consideran más importantes: recursos humanos, mercadotecnia, el área de operación, que es nombrada como el corazón de la empresa, informática y finanzas. Hoy nos vamos a enfocar en la primera, que está en el organigrama, en este que les acabo de mostrar, que será nuestra guía, y que es recursos humanos. Bueno, bien saben que yo he trabajado en recursos humanos. Fue mi último empleo en una organización antes de comenzar a darles clases. Ahí estuve 8 años en el área de recursos humanos, en diferentes áreas de recursos humanos: nóminas, finiquitos, liquidaciones. Los últimos 4 años en el área de reclutamiento y selección de personal de Grupo Caliente. Y obviamente pues es una de las áreas que más me apasiona en lo empresarial. Lo que es el talento humano y el gestionar, el trabajar de la mano con el área de operación para buscar los mejores resultados. Ahora, el área de recursos humanos es constituida, o más bien el área de recursos humanos en empresas americanas, europeas, le nombran como si fuera la mente de la empresa. Si al área de operaciones le nombran como el corazón de la empresa, a recursos humanos lo nombran como la mente. Recursos humanos es el que se encarga de tener el personal ideal en el puesto correcto. De nada me sirve meter a alguien por palancas y tenerlo ahí si sé que no va a durar, porque a mí recursos humanos me evalúan por el tiempo que duran las personas y el desempeño que duran. Eh, Realmente yo estuve como jefa de recursos humanos y era de la manera en que a mí me evaluaban. Cada mes sacaban el índice de rotación de personal, y si el índice de rotación personal aumentaba, no iban al área de operación, iban directamente al área de recursos humanos. ¿Qué estás haciendo mal? ¿Por qué la gente se está yendo? ¿Por qué la gente que contratas no tiene esa capacidad para quedarse y hacer el trabajo? Algo estás haciendo mal en la selección. Obviamente era mi trabajo investigar si pasaba algo raro en la operación o no, y si no, pues gestionar el trabajo con mis compañeros para ver qué estaba pasando, qué teníamos que hacer al momento de contratar a la gente: aplicarles más filtros, o los filtros que estaban, aplicarlos de una mejor manera, tener más cuidado con el seguimiento, con el onboarding, que es el seguimiento que se le da al empleado cuando ya lo contratas, que también es parte de recursos humanos. Entonces, esa es la parte de recursos humanos, esa es la parte importante. Si vas a trabajar en recursos humanos, tienes que saber eso, que tú eres responsable si la gente se va. Imagínate la responsabilidad tan grande al momento de contratar, de asegurarte que esa persona realmente vaya a quedarse, porque si no, sabes que va a ser una tachita mal en tu desempeño como reclutador. Bueno, sabemos que recursos humanos, el área de recursos humanos, se divide en varias etapas. La primera es el reclutamiento, que es el hacer que la gente venga a la empresa. ¿Cómo le hago para reclutar? Reclutamiento es un conjunto de técnicas y procedimientos orientados a atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos en la organización, que se vayan a quedar. Eh, Ahí algo que yo, y todavía un tip que tengo del área de recursos humanos: a mí en el tiempo que estuve ahí me gustaba mucho contratar a las personas que venían, que eran gerentes de Carl Jr., gerentes de Kentucky, gerentes de pizzerías. Son cadenas cadenas de alimentos
que no pagan mucho y que explotan mucho a sus trabajadores, los absorben al máximo, los tienen trabajando. Entonces yo sabía cuando alguien llegaba y que había durado tiempo en una cadena, para mí esa persona era muy valiosa porque yo sabía que si había aguantado la carrilla de estas cadenas, en la empresa se iba a quedar. Entonces, esa era una. Y otra que a mí también me funcionaba al momento de reclutar eran las personas que venían deportadas de Estados Unidos. Y esto porque somos frontera. Me funcionaba mucho porque ellos traen otra cultura laboral. Las personas que yo contrataba de Estados Unidos eran personas muy puntuales, eran personas que no me faltaban al trabajo y eran personas muy tranquilas en el área laboral. No se involucraban tanto en problemas emocionales, que el novio, que eran personas muy tranquilas. Entonces esos dos tips a mí me encantaban, me funcionaron muy bien. A lo largo de los 4 años que estuve ahí detecté que esas características de personal era personal que iba a durar en la organización donde yo me desempeñaba. Entonces cuando llegaban ese tipo de personas, pues yo obviamente, si no tenía algo que ofrecerles en ese momento, me quedaba con su solicitud y era de las que tenía ahí en una carpeta especial porque sabía que valía la pena contratarlos. El reclutamiento consiste en realizar actividades relacionadas con la investigación e intervención en las fuentes capaces de proveer a la organización el número suficiente de personas para conseguir sus objetivos. Las fuentes de reclutamiento son varias y hay que saber, dependiendo del puesto que voy a contratar, del puesto que voy a ocupar, tengo que saber qué método de reclutamiento voy a utilizar. Por ejemplo, puede ser el reclutamiento interno. Alguien de aquí que ya trabaja en empresa me recomienda a su hermano, a su primo, a su tío o a su amigo. Ese es reclutamiento interno. O el otro reclutamiento interno es alguien de la empresa sube tengo una vacante de supervisor y tengo un empleado que tiene excelente desempeño, se le hacen las evaluaciones y sube. Por lo general, toda empresa, cuando tiene un puesto medio alto, generalmente aplica el reclutamiento interno. Es un beneficio para el clima laboral de la empresa saber que antes de contratar a alguien externo le vas a dar oportunidad de crecer a tu gente. Entonces, por lo general, contratan a personal interno de la organización. Entonces, ese sería el reclutamiento interno, recomendaciones o asciendes dentro de la empresa. Está también lo que es periódico, páginas de internet, están ahorita redes sociales, LinkedIn, entre muchas otras plataformas de redes sociales que se están utilizando para lo laboral. Pero tienes que saber cuál vas a utilizar. No es lo mismo contratar, si voy a contratar un auxiliar de cocina, pues generalmente no utilizan redes sociales, no utilizan páginas, entonces al auxiliar de cocina lo contrato por medio del periódico, lo recluto, perdón, por medio del periódico. Y si es, por ejemplo, un gerente, un subgerente, un supervisor de zona, pues obviamente ese puesto medio alto lo voy a reclutar por medio de páginas. Antes la más importante era OCC, ahorita de las más fuertes laboralmente es Empleo Nuevo. Entonces ese es cuando me enfoco en lo que es el reclutamiento. Obviamente la mejor opción es el reclutamiento interno, pero si agotas tu búsqueda interna y no tienes, pues recurres al externo. Entonces, hay agencias de reclutamiento, hay convenios con agencias educativas, con escuelas para poder reclutar, hacerlo más fácil. Hay sindicatos que tienen bases de solicitantes y de ahí puedes hacer convenios con ellos también. Entonces, ese es en cuanto a reclutamiento externo. Después de lo que es el reclutamiento, viene lo que es la parte de la selección, la parte de la entrevista. Híjole, aquí en la entrevista es muchísima información valiosa. Yo me pudiera llevar 3-4 horas hablándoles de lo que es la selección. Hay diferentes pruebas. La primera y la más enriquecedora es la entrevista de personal. Te muestra la actitud de ese candidato. Y las entrevistas en promedio pueden durar desde 30 minutos hasta 1 hora. Por medio de las entrevistas yo aprendía mucho también de la gente a la que entrevistaba. Me tocaba entrevistar de todo tipo de puestos.
Entonces, te enseñan mucho a las personas a las cuales entrevistas. La selección es la actividad de comparación o confrontación, de elección, de opción y de decisión de filtros en la clasificación de los candidatos a ocupar algún puesto o una vacante en tu empresa. Lo primero es filtrar currículos, filtrar solicitudes, seleccionar, tiene las edades, tiene la experiencia, cuántos transportes toma, tiene disponibilidad de horario. Ok, tengo 20 solicitudes, me quedan 10 solicitudes. De esos 10, empiezo a hablar por teléfono, hago una pre-entrevista, el tono de voz, incluso cómo hablan, me dice mucho. Si voy a contratar un líder y su voz es extremadamente pasiva y piensa cada cosa antes de decirla, pues no me va a servir, ¿no? De los 10 que tenía, por medio de la entrevista telefónica, dejé 5. Después de filtrar currículum y de la pre-entrevista telefónica, a esos 5 ya los empiezo a citar vía presencial. Ellos ya llegan a una entrevista. Hay entrevistas que son esquematizadas, hay entrevistas libres y hay entrevistas mixtas. Si uno no tiene tanta experiencia, generalmente utiliza un esquema para guiarse. En una entrevista inicias preguntando lo que le gusta, sus pasatiempos, para romper el hielo, para que el entrevistador se sienta más cómodo. Posteriormente te vas a la parte de la experiencia y puedes cerrar con una parte más complicada, como preguntando qué problemas pudo superar en empleos anteriores, cuál fue su mayor reto, o alguna cuestión delicada que detectes ahí en las solicitudes, alguna demanda o algo que haya enfrentado, preguntarle. Eso sería para el cierre, y dependiendo de la objetividad de su respuesta, pues ya te das una idea. Entonces, esto es en cuanto a la entrevista. Hay muchos tipos de entrevista. Para algunos puestos está la entrevista de panel, que es como si hicieras un examen profesional. Están el gerente, el subgerente, el director y el reclutador, el encargado de reclutamiento, y entre todos preguntamos. Esa es una entrevista muy fuerte porque intimida mucho, pero para puestos, por ejemplo, ingenieros electromecánicos, que se ocupa saber mucho de cuestiones técnicas, sí se utiliza. ¿Por qué? Porque está alguien que sabe de eso, está el reclutador y está el que va a ser su jefe inmediato, ¿no? Entonces, hay muchísimos. Está también la entrevista situacional, que es la que se utiliza mucho en Europa. Llegas y te simulan una escena, por ejemplo, una huelga, o te simulan una situación, un problema con unos empleados, y te ponen a que resuelvas el problema. Si lo haces bien, te quedas con el puesto, y si no, pues bye bye, sigues participando. Entonces, esos son algunos de los tipos de entrevistas. Bueno, después de que entrevistas a alguien, viene la parte de la contratación. Después de que entrevistas a alguien, sigues con la etapa de selección. Ahora, ya entrevisté 5, de esos 5 a lo mejor 3 me convencieron. Siempre hay uno que te convence más, 1 o 2, pero tienes que seguir con 3 para tener opciones. A lo mejor los 3 que más me convencieron les doy seguimiento a examen médico, examen psicométrico y examen de conocimientos. El examen médico generalmente es una prueba de embarazo o un examen de antidoping. No son legales, pero como empresa es una estrategia para protegerte. Nunca le vas a decir al empleado: ¿sabes qué? No te contraté porque me saliste embarazada, o ¿sabes qué? No te contraté porque saliste positivo. Simplemente le dices que otro candidato fue mejor que él. Y ya sé que no es legal y que no es ético, pero es como funciona en las empresas. Si yo contrato a alguien embarazada y tiene las semanas cotizadas en Seguro Social, yo le tengo que pagar los 42 días antes y 42 días después. Eso es algo que debería absorber el gobierno, pero le cargan mucho la mano a las empresas. Entonces, como empresa, pues me protejo de eso, por eso es que aplico. Y en cuanto al antidoping, pues también la ley está a favor del empleado. Si el empleado sale positivo en marihuana, no le puedo negar el trabajo, incluso si está trabajando y sale positivo. No es legal hacer pruebas de antidoping. Es obligación de la empresa ayudarle a que salga de su problema. Esa es otra que debería de absorber el gobierno, pero le cargan toda la mano a las empresas. Entonces, como empresa me tengo que proteger. Si contrato a alguien que tiene algún problema de drogas, sé que me va a faltar, sé que me puede ocasionar problemas. Entonces, la única forma que hay para correr a alguien por uso de drogas es que la esté consumiendo en el lugar. Yo no puedo hacerles, no es legal, pero pues
no le voy a decir al candidato, te voy a mandar a hacer una prueba. Se le llama examen médico, nunca se les dice que es una prueba de embarazo ni que es un antidoping y tampoco se les dicen los resultados. Son solamente de manejo interno, con un laboratorio obviamente con el que la empresa tiene convenio. Eso es en cuanto a filtros de examen médico. Y tenemos también el examen psicométrico. Muchas pruebas las encuentran en línea, Raven, está Terman, entre otras, que miden las actitudes, los valores y las habilidades de las personas por medio de cuestionamientos. Te preguntan varias, si te ponen en situaciones, ¿qué harías? ¿Harías esto? ¿Harías aquello? Y en base a eso miden tu grado de responsabilidad, puntualidad, toma de decisiones, facilidad de palabra, y se aplican diferentes pruebas dependiendo del puesto. Si es alguien de mantenimiento o limpieza, se le aplica un reactivo de un dibujo, creo que ya lo hemos hecho en clase, más o menos cómo se interpreta. Yo no soy psicóloga, pero estuve 4 años manejándolos y me familiaricé mucho con la interpretación de los reactivos. Lo que era sencillo, pues obviamente me lo aprendí. Y ya cuestiones complicadas, pues obviamente era una psicóloga la que se encargaba de eso, de asesorarnos. Entonces el psicométrico mide ese grado de responsabilidad, ese grado de facilidad de palabra, entre otras aptitudes y habilidades. Y luego entonces es examen médico, psicométrico, está el polígrafo también, y en base a los resultados que te arrojen esas herramientas de selección, ahora sí, de los 3 que yo tenía, a lo mejor uno lo descarté porque me salió positivo y me quedan 2. De esos 2, ¿a cuál seleccionaría? Si salieron similares en el examen, o incluso vamos a suponer que uno de ellos es Alberto, y Alberto me sale me sale como un rendimiento de 90 en el examen psicométrico, pero su actitud me gustó mucho. Y tengo del otro lado a Franco, y Franco en el psicométrico me salió con el 95% de rendimiento, me sale muy alto, muy bien, su coeficiente intelectual muy bien también, pero su actitud no me convenció tanto como la de Alberto. Entonces yo me quedo con Alberto, porque las habilidades, la experiencia se pueden adquirir, pero la actitud es muy difícil que se cambie. Entonces, aunque sean parejos, aunque alguno haya salido menor, esa era otra estrategia que yo utilizaba, contratar en base a la actitud, porque esa no se cambia. Cuando ya terminas lo que es la etapa de selección, ahora viene seleccionar el tipo de contrato que le vas a dar. Hay 3 bases, en internet encuentras como 14, pero se desprenden de los bases. El primero es determinado, que es el que se da por tiempo indeterminado desde un inicio, y te da los primeros 30 días a prueba para que tú lo puedas correr en caso de que no sea lo que esperabas, de que no rinda lo suficiente, de que falte o que dé problemas. Los primeros 30 días lo puedes evaluar y correrlo sin tener que liquidarlo. Y después de los 30 días, pues en automático se queda. Está el determinado, que es para puestos administrativos o técnicos, y ese les da hasta 6 meses de prueba para puestos administrativos. Y está el que es por obra, para construcciones. Cuando ya contrataste, viene la parte de el onboarding y de la capacitación. Cerrar con broche de oro, inicia con el curso de inducción. Hay cursos de inducción de 1 hora, hay cursos de inducción de 1 semana en otro país. Entonces va a depender de la empresa donde trabajes, y va a depender de los recursos con los que cuente la empresa donde trabajas. El curso de inducción es cerrar con broche de oro todo el proceso que has hecho, es ponerle la camiseta al empleado y mandarlo bien motivado al área de operación. Si no haces un buen curso de inducción, de nada va a servir la selección que tienes. Hay que mandarlo bien motivado. Y el onboarding es el seguimiento que se le da una vez que ya está trabajando. A los 15 días hago una llamada para revisar cómo va. Al mes me lo encuentro o voy y lo busco y le hago una entrevista, cómo va todo. A los 2-3 meses igual. ¿Para qué? Para evitar que se vaya a ir por una situación ajena a lo mío y que a mí me afecte.
Entonces, como encargado de recursos humanos, también tienes que resolver los problemas que se dan en la operación para cuidar a tu gente, para cuidar a tu recurso, que no se vaya y que no te afecte en tu índice de rotación. Eso es, ya me quedé sin voz, a grandes rasgos, lo que es la etapa de o el área de recursos humanos. Entre muchas otras cosas, en recursos humanos se ven los despidos, se ven las liquidaciones, las negociaciones. Esa fue otra área en la que estuve que me enseñó muchísimo. Ya se los he comentado en clase, la importancia de saber que cuando te corren, cuánto te toca. A mí me tocaba hacer las negociaciones con la gente. ¿Sabes qué? Te tocan 50,000 pesos, pero si te vas ahorita te doy 25. Aquí está el cheque. Si no te vas ahorita, nos vamos a demanda, y si te vas a demanda, pues el abogado te va a cobrar el 40% y nos vamos a tardar unos 6, 9 meses. Tú decide. La mayoría agarraba el cheque y a esos les convenía. Ese fue mi trabajo por 2 años, estar negociando con las personas. Era una empresa en Grupo Caliente. Aquí teníamos alrededor de 2,000 empleados, y tenía a mi cargo como 6 o 7 establecimientos. Entonces, imagínense, era un trabajo constante el que teníamos que estar haciendo. Las situaciones de acoso laboral, los problemas que se daban en el área de operación, por maltratos, por todo eso nos tocaba solucionarlos. Entonces, el criterio que se desarrolla para la toma de decisiones, como área de recursos humanos, no estás para salvar siempre a los empleados, tú estás para la empresa para la que trabajas. Y aquí lo que hay que hacer es lo que sea justo. Si el empleado obró mal, con la pena, y si el empleado está haciendo bien las cosas, pues entonces se les tiene que ayudar. Pero recursos humanos no va a salvar siempre. Recursos humanos analiza qué es lo justo y de ahí toma la decisión. Eso es a grandes rasgos lo que es recursos humanos. Creo, la verdad es que tomé algo base nada más de lo que venía aquí y les di yo a grandes rasgos en base a lo que hacía, pero hay muchísima información todavía que nos queda pendiente. Y tenemos que dejar clases para los otros temas, para las otras empresas. Está lo que es la evaluación de desempeño, están las prestaciones que te tienen que dar como mínimo, IMSS, Seguro Social, Infonavit, perdón, IMSS y Seguro Social es lo mismo, Infonavit, tienes que estar cotizando para una Afore. Toda esta parte es la parte de las prestaciones mínimas que te tienen que manejar, que también entran en esta área. Pero por hoy la vamos a dejar aquí. Ya está un poquito largo su video. Su tarea es resolver un caso práctico que les voy a poner en la plataforma. Esa va a ser su tarea. Espero que les haya quedado claro, espero que estén muy bien y que tengan la mejor actitud para seguir enfrentando la situación por la que estamos pasando. Les mando un abrazo, cuídense mucho y nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente clase.